presentado por José Luis Gordillo. Facebook, José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Comienzos del reinado de Saúl. Lo podemos encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 13, hasta el capítulo 15. Saúl tendría unos 35 años al comenzar a reinar sobre Israel. Estableció un gobierno sencillo cuyo mantenimiento le costó a Israel. La corte real se encontraba en un lugar estratégico, Gabá, que significa collado, situado unos 3 kilómetros al norte de Jerusalén. La arqueología nos enseña que la residencia de Saúl era más bien una fortaleza más que un palacio. Parece ser que Saúl y su familia vivían sencillamente y que Saúl no hizo cambios en la estructura tribal del antiguo gobierno de Israel, aunque es evidente que las tribus ya no se consideraban como autónomas. Al principio de su reinado, Saúl cumplió muy bien el propósito divino por el cual había sido designado rey, es decir, fue un gran libertador, derrotó a los filisteos y amalecitas, hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, Amón, Edom y Soba, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Sin embargo, aparecen muy pronto sus debilidades, su orgullo y su deseo de gobernar sin acatar las palabras del profeta. Tal espíritu de independencia no correspondía a alguien que había sido ungido para servir como subalterno del rey invisible. Su baja naturaleza se afirmó cada vez más, y Samuel tuvo que presenciar la gradual decadencia del rey Saúl. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir con esta serie que hemos hecho para gloria de tu nombre, Señor. Bendice a todos los que nos están escuchando a través de los diferentes medios de comunicación. Oramos, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ¿quién era Saúl? Saúl era una persona muy importante en la Biblia. Él fue el primer rey de Israel. Él provenía de la tribu de Benjamín. El nombre de su padre era Cis. Hasta donde sabemos no tenía hermanos. Comenzó como un hombre muy piadoso y humilde, pero posteriormente llegó a ser muy orgulloso, egoísta y pecaminoso. Dios lo rechazó como rey por la condición de su corazón. Hay muchas lecciones importantes que podríamos aprender del rey Saúl. Samuel, el último de los jueces, trató de convencer al pueblo de Dios que no necesitaban un rey y que estaría mejor sin uno. Samuel les advirtió que un rey aumentaría los impuestos y reclutaría a sus hijos e hijas para sus propios propósitos egoístas. La escritura dice: sin embargo, el pueblo rehusó a escuchar a Samuel y dijeron: no, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Y Jehová le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reines sobre ellos. Una razón porque la tribu de Benjamín era pequeña fue por su pecado. Muchos años antes, un grupo de hombres de la tribu de Benjamín violaron y mataron a una mujer. Su tribu rehusó a castigar a esos hombres perversos, y las demás tribus de Israel emprendieron guerra contra la tribu de Benjamín. No solo que miles de la tribu de Benjamín fueron muertos, sino los demás israelitas rehusaron permitir que sus hijas se casaran con uno de esa tribu. La historia se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 20 y 21. Cuando Dios honró a Saúl, él humildemente respondió: ¿no soy yo de Benjamín la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Así que Saúl llegó a ser el rey
Una de sus primeras victorias militares fue aquella sobre los amonitas. Esos hombres perversos no solo querían esclavizar a Israel, sino querían humillarlo totalmente. Como un símbolo de su reproche y sumisión, los israelitas tuvieron que sacar el ojo derecho. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él encabezó el ejército de Dios en una victoria grande. No obstante, Saúl se olvidó de la obediencia y la alabanza a Dios y empezó a buscar su propia honra y gloria. Esta transición trágica en su vida simbolizaba por un monumento que él construyó después de su victoria sobre los amalecitas. No era un monumento para honrar a Dios, sino fue levantado para su propio honor. La Biblia lo describe en esta manera en primer libro de Samuel 15:12. Antes de que Saúl llegara a ser el rey, Samuel puso una piedra entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Esto significa piedra de ayuda. Samuel sabía que el Señor les había ayudado y sin su ayuda no hubieran sido victoriosos. Saúl había dejado de ser un hombre con un corazón piadoso. Samuel le informó a Saúl que Dios le había rechazado como rey e iba a poner a otro rey sobre el trono de Israel. Esto sería un hombre que quería agradar a Dios. El nuevo rey sería David. Saúl lo sabe esto, pero rehusó aceptar la voluntad de Dios en su propia vida y en su nación. En vez de postrarse delante de Dios y aceptar a David como un nuevo rey, él trató de matar a David. Finalmente Saúl se apartó tanto de Dios que se fue a una divina para solicitar la ayuda espiritual y dirección. Ese fue uno de los errores más grandes del rey Saúl. Por fin Saúl fue vencido en una batalla y murió al caerse sobre su propia espada. Es interesante notar que muchos quienes pasan por toda su vida buscando su propia gloria, al fin se suicidan. No fue solo en el caso de Saúl, sino también en Judas Iscariote. El problema del rey Saúl era su corazón. Esto es el problema con todos los hombres. Jesús dijo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Sin duda vemos en la vida del rey Saúl los errores que él cometió. Él no supo aprovechar la oportunidad que Dios le había dado de liderar a una gran nación, a un gran pueblo, es decir, al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, este hombre fracasó. Debemos de tomar en cuenta en nuestra vida, en nuestro ministerio, que el Señor tiene misericordia de nosotros y no debemos de desaprovechar todas sus bendiciones, así como le sucedió al rey Saúl. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por tus bendiciones, por tu palabra, porque eres maravilloso. Para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que estén escuchando en esta hora. Todo lo hacemos para gloria de tu nombre. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Agradezco tu atención. Dios te bendiga. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Facebook, José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.